Bueno, seguimos con el tema sobre ética y política. En este apartado, o en los dos siguientes, vamos a agrupar en dos grupos diferentes las diferentes teorías sobre la ética que hemos visto. La división es obvia. Es obvia porque un tipo de ética a lo que responden es a la pregunta cómo actuar para yo como individuo tener una buena vida, estar bien, en cierto modo encontrar la felicidad. El otro grupo es yo no existo en soledad, sino que existo como sociedad. Y por lo tanto hay conceptos o tenemos que manejar valores éticos con el conjunto de la sociedad para que la convivencia sea posible. Bueno, pues vamos con el primer grupo de teorías éticas. Son las éticas cuyo proyecto es la felicidad. Bueno, estas éticas, como hemos dicho en el nombre del apartado, es el valor de lo bueno como proyecto de felicidad. Claro, vamos a lo siguiente. En estas éticas que vamos a ver, ¿qué es lo bueno? Vamos a hacer un recorrido rápido por estas propuestas éticas. Nos vamos al siglo III a.C., Grecia, Aristóteles. ¿Cómo le llamó a su teoría ética? Eudemonía. Por lo tanto, su teoría ética es un eudomonismo. ¿Qué es el eudomonismo en Aristóteles? Bueno, él, ya hemos dicho en apartados anteriores, que su modelo de comportamiento para el ser humano es la naturaleza. La naturaleza está asociado con lo bueno, nuestro referente, a lo que aspiramos a ser. Él dice que en la naturaleza cada cosa tiene una esencia y lo normal, lo adecuado es que uno se convierta en lo que su esencia ha predestinado para ese individuo de la naturaleza. Vamos a poner un caso. Una semilla de albahaca guarda en la esencia la posibilidad de convertirse en una planta de albahaca y por lo tanto dar hojas aromáticas de albahaca que podemos usar para cocinar o para lo que sea, o para como planta medicinal. Pues al ser humano le ocurre lo mismo. El ser humano tiene una esencia, cada individuo tiene una esencia otorgada por la naturaleza. ¿Qué es lo bueno? Convertirse, llegar a ser lo que esa esencia ha predestinado naturalmente para cada ser humano. Por lo tanto, el proyecto de convertirnos en lo que somos en esencia sería el proyecto ético según Aristóteles. Según Aristóteles, el ser humano es un poquito especial. Y el ser humano tiene dos naturalezas. Una naturaleza, digamos, racional y otra naturaleza material. La naturaleza racional es aquella parte del ser humano que está orientada a la racionalidad y por lo tanto está muy claro. ¿Qué es lo bueno en la parte racional del ser humano? Pues ejercer su racionalidad. Ser una persona con una lógica, con una capacidad para entender el mundo, encontrar reglas generales y averiguar cómo es el funcionamiento de la realidad y de otros seres humanos y otros individuos. Tiene otra naturaleza material. Vale, el ser humano tiene instintos también, como cualquier otro animal. ¿Dónde estaría la felicidad en el manejo de los instintos dentro del ser humano? Ahí volvemos al término ataraxia. La ataraxia, para Aristóteles, es encontrar el término medio entre las distintas fuerzas que tiran de nosotros. Por lo tanto, el control de nuestros instintos en el término medio, en el equilibrio, sería lo que nos otorgaría la felicidad para el ser humano en nuestra naturaleza material. Vamos con el siguiente. Estoicos. Habíamos hablado de que los estoicos eran aquellos filósofos posteriores a Aristóteles que tienen una propuesta ética concreta. Y de lo que hablan ellos es de nuestra independencia, nuestro desapego de lo que ocurra fuera de nosotros. Ellos plantean lo siguiente: lo bueno está en nuestra racionalidad, no lo negativo, pero digamos lo que es despreciable, lo que no es interesante, de lo que debemos descreer,
es de lo que está fuera de nosotros, lo físico. Es decir, no podemos controlar si somos guapos o feos, no podemos controlar nuestras habilidades físicas, no podemos controlar si somos buenos o malos deportistas, no podemos controlar que existan catástrofes naturales, no podemos controlar el buen tiempo, el mal tiempo, y por lo tanto es absurdo sufrir por eso. ¿Qué es importante controlar? ¿O qué se puede controlar? Nuestra reacción ante el mundo, nuestra mirada ante el mundo, nuestra capacidad de estar en el mundo y nuestra actitud respecto al mundo. Eso lo podemos controlar. Y en eso dicen los estoicos que es lo bueno, nuestra capacidad natural para ser felices, en el control de nuestra reacción al mundo. En esto hay un punto en común muy interesante con la filosofía oriental del budismo, que plantean algo muy parecido, el desapego, es decir, la ausencia de dolor, la ausencia de dolor viene por el negarse a sufrir. Sufrir es el continuamente rememorar el dolor vivido. Tú puedes tener dolor sin sufrir por ello, aceptando la realidad tal y como es, podemos llegar a un punto en el que establecemos un control sobre lo que podemos establecer control y aceptar, dejar ir aquellas cosas sobre las que no tenemos realmente un control. Vale, hemos visto los eudemonismos de Aristóteles, hemos visto el estoicismo de los filósofos de la Estoa, un estoicista muy importante, el español Séneca, el romano de la península ibérica, Séneca, cuya vida transcurrió en la ciudad de Córdoba. Hemos visto el eudemonismo, hemos visto el estoicismo, vamos a ver lo que llamamos epicureísmo. El epicureísmo también está denominado como hedonismo. Hedonismo es aquella tipo de ética que plantea que la fuente de la felicidad, que lo bueno está en el placer. Claros, ¿por qué llamamos epicureísmo? Porque uno de los filósofos muy importantes que defendió este tipo de hedonismo es Epicuro. Vamos a ver, Epicuro, al hablar del placer, estableció 3 tipos de placeres diferentes. Hay un placer que es natural y que es necesario. Necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos descansar. Esos placeres son naturales y necesarios. Y de esos hay que disfrutarlos sin límite. Hay otro tipo de placer, que es el natural, sin embargo no es necesario. Podemos comer algo que nos satisfaga, pero podemos ir a un restaurante y comer algo que tiene un sabor especial, que tiene un punto de innovación. Bueno, dice que esos placeres hay que disfrutarlo con moderación, porque son positivos, pero no son realmente necesarios y por lo tanto hay que tener cuidado con su uso. Hay un último tipo de placer, el que no es natural ni es necesario. ¿De qué estamos hablando? El placer que produce el tener poder sobre otras personas, el placer que supone el lujo desmedido, el placer que supone todo aquello que es superficial y que sin embargo sí que produce un placer estético, pero que es muy costoso de mantener. Por ejemplo, si pensamos, hay 2 coches que podrían tener una funcionalidad muy parecida y sin embargo uno es mucho más caro porque tiene unos atributos estéticos, de estatus, que lo hacen ser mejor. Eso es un placer que no es natural ni es necesario. Y estos, dice Epicuro, que hay que negarse a ellos. ¿Por qué? Porque a la larga traen más dolor, más sufrimiento y, por lo tanto, esclavitud. Entonces, disfrutar de los placeres necesarios y naturales sin límite. Calcular los placeres naturales, pero no necesarios. Negarse, entender que llevan dolor, los placeres que no son necesarios ni naturales. Vamos a un último tipo de propuesta ética. Hemos visto el eudemonismo, estoicismo, epicureísmo o hedonismo, que plantea el placer como lo bueno, la fuente de la felicidad. Vamos al último, que es el utilitarismo. El utilitarismo es más bien una propuesta ética que nace de la revolución industrial y de la perspectiva del cientifismo y del desarrollo de la ciencia experimental en el siglo XIX.
Tenemos a Jeremy Bentham, un británico. Y Jeremy Bentham propone lo siguiente. El factor utilidad, no solamente en el conocimiento, no solamente en la ingeniería, no solamente en los productos que genera la nueva industria, no solamente utilidad en eso, en lo material, sino utilidad en nuestras acciones encaminadas a un comportamiento ético y moral. Y por lo tanto dice que el indicador de una acción moral es aquella que provoca un beneficio, no solo personal, sino para la comunidad en la que estamos insertos. Y por lo tanto sería la utilidad lo que es bueno, el indicador de que una acción es ética o no ética. Os planteo esta pregunta. ¿Cuál de estas propuestas éticas habéis experimentado vosotros que son o que nos conducen a la felicidad? Hacer algo que es útil, obtener placer de una forma moderada, mantenerse zen y aislado de las desgracias que ocurren a nuestro alrededor para mantenernos equilibrados, o sin embargo buscar nuestra esencia para realizarnos como personas. ¿Dónde pensáis que... ¿Cuál es vuestra experiencia hasta ahora? ¿Dónde pensáis que habéis encontrado mayor felicidad? Bueno, nos vemos en el Classroom.